Vamos ahora a revisar la conexión de la base de datos MySQL y nuestro proyecto en PHP. MySQL-li. La extensión MySQL-li, MySQL Unproved mejorada, es un controlador de base de datos relacional utilizado en el lenguaje de programación PHP para proporcionar una interfaz con base de datos MySQL. Vamos a utilizar entonces nosotros la extensión MySQL-li para poder conectar nuestra base de datos en MySQL o MariaDB con nuestro proyecto en PHP. Nos ubicamos entonces en nuestro proyecto en Sublime Text. Vamos a crear nuestro archivo conexión.php dentro de la carpeta config. Para esto voy a hacer clic derecho sobre config, vamos a seleccionar New File y vamos a crear aquí nuestro archivo conexión.php. Vamos a presionar la tecla Control S para guardar y ya tenemos en esta parte nuestro archivo conexión.php. Vamos entonces a escribir código PHP aquí. Inicialmente yo voy a incluir aquí el archivo global.php donde tenemos todas las constantes de conexión a la base de datos utilizando la sentencia require once y le voy a indicar aquí que voy a incluir el archivo global.php. De esa manera entonces. ¿Para qué utilizo require once y no require? Para indicarle a PHP que si este archivo ya está incluido, pues no volverlo a incluir otra vez. Debajo voy a declarar una variable que se va a llamar en este caso conexión y voy a hacer una instancia de MySQL-li en este caso, que va a ser el controlador para la conexión a la base de datos. Entonces yo aquí voy a incluir los parámetros necesarios para poder establecer la conexión. Los parámetros son inicialmente el IP del servidor, el usuario de la base de datos, el password y el nombre de la base de datos. En este caso entonces, como yo ya he definido todas esas constantes en mi archivo global.php, entonces yo voy a incluir aquí uno en uno. Inicialmente voy a incluir el IP del servidor, de la base de datos. Luego voy a incluir el usuario de la base de datos, el password del usuario de la base de datos y finalmente incluimos el nombre de la base de datos. De esta manera entonces con la variable conexión vamos a acceder al servidor de base de datos utilizando pues todos estos parámetros dentro de la función MySQL-li. Debajo voy a realizar una consulta a la base de datos y le voy a indicar el conjunto de caracteres. Establezco entonces una consulta a la base de datos utilizando la siguiente cadena de conexión y le digo que la codificación de caracteres se va a establecer según lo que está almacenado en la constante dbencode. Recordemos que en dbencode dijimos que vamos a utilizar UTF-8 para el uso de caracteres especiales en este caso. ¿Cómo sería entonces esta consulta que vamos a realizar en la base de datos? Inicialmente setnames y aquí debería estar entre comillas UTF-8. Pero recordemos que nosotros declaramos una constante llamada dbencode en global.php cuyo valor es UTF-8 para poder cambiarlo en cualquier momento. Entonces, lo único que hago aquí es las comillas, cierro aquí mi constante que está declarada en PHP y concateno con qué constante, con la constante dbencode. Nuevamente concateno con comillas. Recordemos que los apóstrofes son para indicar que esto es una cadena de texto o un tipo de variable string. ¿Listo? Vamos a validar hasta aquí y si tenemos un posible error en la cadena de conexión, pues vamos a mostrar este error. Vamos a utilizar la función print para mostrar mediante una cadena de texto el posible error que tengamos. Si no nos podemos conectar a la base de datos, vamos a mostrar el mensaje falló la conexión a la base de datos junto con el error que tengamos que no nos permita conectarnos a la base de datos. Debajo vamos a implementar algunas funciones para hacer peticiones a la base de datos, pero para esto voy a evaluar si ya existe una petición a un método muy importante que vamos a definir que va a ser el ejecutar consulta. Vamos a poner aquí entonces sí. Entonces empezamos. Si no existe la función ejecutar consulta, entonces yo la voy a definir aquí. ¿Esto para qué? Para evitar algunos errores. Ya ha sido validada toda esta conexión, así que lo único que estamos haciendo es pues definirla aquí. Si no existe la función ejecutar consulta, entonces yo la voy a definir. Defino aquí entonces mi función cuyo nombre es ejecutar consulta y esta función ejecutar consulta está que espera como parámetro una variable llamada SQL y esa variable llamada SQL va a ser el código SQL que se desea ejecutar. Debajo entonces voy a utilizar la variable global conexión que le hemos declarado en la parte superior y voy a declarar una nueva variable que se va a llamar query y esta variable lo único que va a hacer es pues va a ejecutar el código SQL que está recibiendo por parámetro. Quiere decir que si nosotros deseamos ejecutar código SQL, lo único que vamos a hacer es vamos a llamar a esta función de este archivo conexión.php y después lo único que voy a hacer es, como es una función, voy a retornar la variable query. Debajo voy a declarar una nueva función, en este caso la función se llama ejecutar consulta simple fila. Esta
función ejecutar consulta simple fila recibe nuevamente un parámetro que es código SQL, nuevamente establece la variable conexión a la base de datos y ejecuta esa consulta que está recibiendo como parámetro. Pero cuando ejecuta esa consulta por parámetro, obtiene una fila como resultado en un array. Y esa fila es la que devuelve. Ya no devuelve todo el query, sino simplemente devuelve esa fila, que en este caso sería la variable row. Debajo voy a implementar una nueva función. En este caso la función se llama ejecutar consulta retornar ID. Y esta función va a recibir el parámetro SQL y lo va a ejecutar utilizando ¿qué sentencia? La sentencia query de MySQL. Pero no va a devolver la variable query, sino lo que va a devolver es, haciendo uso de la sentencia insert_id, pues la llave primaria del registro insertado. Esto nos va a servir mucho para implementar después algunas funciones, que lo vamos a explicar detalladamente en su debido momento. Y por último vamos a declarar una función llamada limpiar cadena. Esta función va a recibir un parámetro llamado str que va a ser una variable de tipo string y lo único que va a hacer pues es escapar los caracteres especiales de una cadena para usarlo en la sentencia SQL. ¿Qué tipo de caracteres va a utilizar? Los que han sido establecidos al momento de establecer la relación con la base de datos. Recordemos que qué tipo de caracteres estamos utilizando, los que están almacenados en nuestra constante db-encode. Y recordemos que db-encode es UTF-8. De esta manera entonces tenemos ya pues la conexión a nuestra base de datos utilizando las constantes que están declaradas en el archivo global.php y vamos a utilizar pues las siguientes funciones: ejecutar consulta simple fila, ejecutar consulta retornar ID y limpiar cadena. De esta manera. Vamos a guardar hasta ahí con control más S. Y ya tenemos finalizado nuestro archivo conexión.php para conectar nuestra base de datos MariaDB con nuestro proyecto PHP. Si queremos, podemos comprobar que la conexión esté de manera correcta. Para esto vamos a abrir nuestro navegador y vamos a escribir la siguiente URL: localhost, en este caso 2 puntos más el puerto con el que estoy trabajando, que en mi caso es 8080/sistema. No olvidarse que para que se pueda mostrar la siguiente dirección en nuestro navegador, tenemos que ejecutar el módulo de Apache y el módulo de MySQL. Entonces vamos a comprobar que la conexión funcione de manera correcta. Para esto me voy a ir a la carpeta config y vamos a hacer clic en el archivo conexión.php. Si ahora mismo verificamos, no nos aparece ningún error. Quiere decir que la conexión está de manera correcta. Vamos a generar un error de manera voluntaria para que nos salte el mensaje de error. Voy a modificar acá el nombre de la base de datos por una base de datos que no existe. Por ejemplo, dbSistema_x. Voy a guardar con control S, regreso al navegador, actualizo y vemos que nos aparece un error. Dice: se desconoce la base de datos dbSistema_x. Voy a regresar al archivo global, vamos a renombrar por dbSistema, vamos a regresar al navegador, actualizamos y ya no nos aparece ningún error. Hasta aquí hemos comprobado que la conexión está totalmente correcta.